estrés, o digamos condiciones para dormir como demasiado ruido, demasiada luz, la cafeína, el alcohol, las drogas o el uso de diferentes medicamentos, el tabaquismo en exceso, molestias físicas. También pueden haber como en ocasiones que duermen en el día, pequeñas siestas en el día. Entonces estas son las causas con las que afecta el insomnio de primario. Ya el insomnio secundario tiene que ver ya con las causas de afección médica, como por ejemplo la depresión, como lo hablaban ahorita. Entonces la persona que tiene depresión, los primeros síntomas o el síntoma más relevante que le da es el del insomnio. Entonces por este síntoma es que esa persona acude al médico. Dice también que se han denominado pues, muchísimos trastornos del sueño, pero que estos se clasifican en 4 categorías. La primera categoría que es el insomnio, pues, de lo que ya le estaba hablando. La segunda que es la somnolencia, que ya es como diferente al insomnio porque ya es como las personas que no pueden quedarse despiertos, como nosotros lo podemos ver diferentes personas que están en charlas o en reuniones o así mismo en clase y que se quedan dormidas. Nosotros escuchamos o teníamos clase con una compañera que era así. Ella llegaba al salón y nada más era que el profesor se ponía a hablar y ella de verdad se quedaba dormida. Entonces esa es una causa de eso. La tercera categoría es el problema por el ritmo del sueño. El ritmo del sueño ya tiene que ver con personas que tienen diferentes turnos de trabajo. Por ejemplo, los celadores o personas que trabajan en la noche y tienen que dormir en el día, o personas que están cambiando constantemente con este ritmo del sueño. Es decir, digamos, una semana trabajan en la noche, otra semana en el día. Entonces ellos van a dormir 7 días, van a dormir en el día y los otros 7 días van a dormir en la noche. Entonces van a estar cambiando constantemente. Entonces este es un problema de sus trastornos. También las condiciones que interrumpen el sueño. Aquí en estas condiciones podemos ver los diferentes factores que se pueden presentar en una persona, como son, digamos, los ronquidos o los terrores nocturnos, que son las pesadillas, o el mismo sonambulismo. Bueno, ya pasamos a los trastornos que abarcan el insomnio. El primero, que es el psicofisiológico. Este trastorno que abarca es cuando, digamos, una persona, por el estrés causado por este insomnio, tienden a tener un síndrome que se denomina de la fase del sueño retardado. O sea, este síndrome consiste en que una persona, cuando recién se acuesta, no puede como conciliar el sueño inmediatamente, sino que para ellos es como más fácil dormir entre un horario para desde las 4 de la mañana hasta mediodía. Entonces, esta es la primera. La segunda es el hipnótico dependiente. Es cuando los trastornos de este sujeto, entonces, se vuelven como, se pueden adaptar a alguna droga. Entonces, digamos, la persona en este caso puede tomar esta droga para poder dormir, pero digamos la puede descontinuar después. Cambio ya en el tercero, que es dependiente de estímulos, ya el sujeto ya para poder dormir depende únicamente de tomar medicamentos. Entonces acá hay un problema porque, digamos, el organismo se vuelve como, se adapta a estos medicamentos o a estos estímulos. Entonces, digamos, al principio, si va a tomar una pastilla, se va a tomar por ahí 1/3 de la pastilla. Ya como se adapta el organismo a esto, entonces ya hay un problema aquí porque ya después va a tener que tomar más medicamento a esto. El organismo se va como dependiendo a eso. Seguimos con las conductas que interrumpen el sueño. Como ya lo decía, los terrores nocturnos, que son las pesadillas, estas conductas que interrumpen el sueño son bastante comunes en los niños, aunque digamos el sonambulismo también se presenta en gente adulta. Por ejemplo, un compañero la otra vez me decía que tenía un hermano que por ahí al tipo 12:30, 1 de la mañana se levantaba y se dirigía a la cocina, abría la nevera, sacaba luz de la comida y después ya se acostaba otra vez. Al otro día le preguntaba que por qué se había levantado tan tarde de comer. Él decía que no había hecho, que no se acordaba. Entonces, esto que se denomina sonambulismo son las acciones que realiza un sujeto estando dormido. Entonces, como una acción inconsciente. Pasamos ya cuando una persona debe acudir al médico, pues cuando esté presentando que tiene muchas ganas de dormir o tiene
del sistema nervioso central. Entonces deberíamos como interrumpir el consumo 4 o 6 horas antes de irnos a acostar. Pues la cafeína no es adictiva, pero pues sí debemos como impedir antes de irnos a acostar, como impedir tomar o ingerir algo que tenga cafeína. La nicotina pues también es algo que interviene en el sistema nervioso central y pues aunque pues ya casi es como imposible decir que no fumen, pero pues sí deberíamos como tratar de evitar los que fuman, hacerlo antes de irse a acostar o digamos cuando se levantan en la noche evitar de fumar, porque hay personas que en la noche se levantan 2 o 3 veces a fumar, entonces tratar de evitar eso porque esto provoca los trastornos del sueño. También el alcohol es un depresivo del sistema nervioso, aunque también puede decir que el alcohol se facilita para el inicio del sueño, pero el alcohol también impide tener un sueño más profundo. Las comidas, una comida pesada también puede hacer que el sueño no sea duradero. Es como más recomendable irse a la cama con una comida ligera. En el ejercicio, realizar un ejercicio de alta intensidad, tratar de hacer antes de 3 o 4 horas, pues antes de irse a dormir. Aunque también pues el ejercicio puede ayudar a tener un sueño más profundo, pero el ejercicio más que todo en las tardes, tratar de hacerlo antes o inmediato de irnos a dormir, tratar de hacerlo como en las tardes. También una forma como de prevenir esto es como tratar de acostarnos y despertarnos a la misma hora casi todos los días. Esto es un estudio que hicieron, dicen que cuando nosotros realizamos cambios constantes en estos horarios del sueño, estamos como teniendo o estamos dando una posibilidad a tener unos trastornos del sueño. También una prevención para esto es como evitar la proliferación de insectos o que puedan interrumpir, como digamos mosquitos o zancudos o todo eso, que por las picaduras o los zumbidos nos pueden ocasionar trastornos del sueño, y aparte de eso también estas picaduras o esto nos pueden ocasionar enfermedades transmisoras, o sea como el dengue o el paludismo. Ya como una modo de especulación que decían ahí en el estudio, ya que las personas que eran activas o ambiciosas durante el día tenían como tendencia a ser más vigilantes en la noche. Era como más fácil y sencillo dormir para aquellos que eran tranquilos, que manejaban un bajo perfil. Pero ya siguiendo la relación que tiene el sueño con el deporte, entonces dice que estos trastornos del sueño tienen mucha importancia en los deportistas, pero mayormente tienen mucha importancia en los de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque estos deportistas pues permanecen, como ya todos sabemos, muchas horas, tienen unas sesiones muy largas de entrenamiento. Y aunque ellos tengan unos hábitos nutricionales pues, bien adecuados, pues están sometidos a un consumo energético elevado. Entonces era como recomendable que un deportista de alto rendimiento, un deportista común, tuviera como una constante, un hábito de dormir 8 horas diarias. También había unos trastornos que se habían visto en los deportistas que estaban previos a una competencia. Tal vez sería porque los deportistas al dormir o al estar en la cama se ponían a pensar en la competencia que tenían al día siguiente o en los días siguientes, entonces esto ocasionaba que entonces ellos ponían a pensar que no, pues cómo nos va a ir en la competencia, qué rendimiento vamos a tener. Entonces esto ocasionaba que en la competencia el rendimiento bajara por estos trastornos del sueño que ellos tenían previamente. Bueno, ahí decía que digamos había unos trastornos que se podían presentar, pero ya era como deportistas de alto rendimiento que tenían competencias y que tenían que viajar con frecuencia a otros continentes donde el cambio de horario era notable. Entonces era donde se veía que se producía un horario que el día pues, cambiaba a la noche. Entonces ahí el sueño o el ciclo del sueño cambiaba y el que estaba adaptado al organismo, entonces ahí podía traer un trastorno del sueño. Ya para concluir, entonces decía que la práctica del ejercicio actúa de forma directa
positiva en los trastornos del sueño. Si ahí tengan preguntas. ¿Quién llega? Porque algunas personas cuando toman cafeína, en vez de darles trastornos del sueño, antes se van a esa persona se Se les da sueño. les da sueño. No, pues la cafeína lo que decía en sí era que lo que traía como era un estimulante del sistema nervioso central, lo que impedía era tener más sueños, ¿no? Más que todo esto lo usan como los vigilantes, los que tienen que trasnochar, pero en sí no decía que, por eso yo hasta ahora lo escucho, que si toman cafeína le da más sueño. O sea, hay veces que... Sí, tampoco se lo puede hacer. Sí. Pero en realidad